entonces se está buscando que el fondo de cada uno de los derechohabientes, que es distinto porque en el IMSS, por ejemplo, pues viene una mitad del trabajador, pero también una mitad de la parte patronal, se mantengan los fondos, pero que se unifiquen, todos tendrían el mismo nombre, podría uno acudir a la clínica más cercana indistintamente de quién está fondeando, si es el IMSS, el ISSSTE o si es a través del IMSS Bienestar, o cómo se está perfilando este sistema y si este sistema lo está visualizando para concretarse en su sexenio. A la fecha lo que hay es como una cámara compensatoria, vamos a llamarle así, un fondo compensatorio. Entonces, si te atendiste en el IMSS, pero eres derechohabiente del ISSSTE, el ISSSTE tiene que complementar los recursos al IMSS o viceversa. Em, y vamos a trabajar para ver cómo podemos seguir avanzando en ello. Repito, porque precisamente pues hay fondos diversos, pero lo importante es la atención a la salud, que es un derecho. Entonces, si te queda más cerca una unidad, ahora con este convenio en urgencias ya te van a poder atender en cualquier lugar. Eso pues es un enorme beneficio, ¿no? Como era en pandemia, si se acuerda, aquí en la zona metropolitana y se logró también en muchos lugares, que aunque fueras, no tuvieras derecho a biencia del IMSS, el IMSS te recibía y en todo caso, pues ya se veía después lo que significó en términos de la erogación del IMSS. Entonces, esa es la idea, si después se llama de un solo nombre, pues ya sería cuestión de visualizarlo hacia adelante, pero es un solo sistema universal de salud que permita a los mexicanos y mexicanas pues tener acceso gratuito, eficiente desde la prevención hasta la atención más compleja de la salud, junto con los medicamentos gratuitos, que se ha avanzado mucho, pero nos va a tocar avanzar todavía más. ¿Cuándo se podría estar concretando esto? Pues vamos a tomar posesión, vamos a seguir trabajando y ya lo iremos informando. Lo importante es que se va a fortalecer el sistema de salud. Durante todo el periodo previo al presidente López Obrador, el periodo neoliberal, parte del problema es que con esta idea, que en parte era ideología y en parte negocio, de que era mejor siempre lo privado frente a lo público, entonces privatizaron dentro de los sistemas de salud prácticamente todos los servicios. Y entonces el ISSSTE se convirtió en un contratista más que en un proveedor de la atención a la salud. Entonces contratan o contrataban, porque ya se está eliminando todo, hasta los quirófanos a un tercero. Es un absurdo. Yo tuve, lo dije en un meeting, mi hija nació en el ISSSTE, en el Darío Fernández, y era una muy buena atención. Y después se fue deteriorando porque pues prácticamente privatizaron todo y una enorme corrupción en cada contrato. En el IMSS igual. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad, igual en la Secretaría de Salud, muchísimos servicios subrogados. Hasta las farmacias eran privadas. Nosotros llegamos, cerramos las farmacias privadas y abrimos un sistema público de compra de medicamentos hasta que entramos a la compra consolidada del gobierno federal. Entonces, nosotros, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros creemos que las instituciones públicas son, o sea, creemos en las instituciones públicas. Está bien que haya salud o acceso o salud privada particular, pero eso es para quien tiene recursos económicos para poder contratarla o un seguro médico. Nosotros creemos que las instituciones públicas deben ser las mejores de todas las instituciones y en eso se está trabajando. Doctora, en otro tema, la semana pasada se dio un revés ante esta demanda que presentó México en Estados Unidos contra distintas armerías, 8. Al menos a 6 de estas armerías pues les dieron la razón de acuerdo a este juez y desestimaron la petición de México de un pago de 10,000 millones de dólares que se estaba pidiendo para compensación de los daños que ha causado el tráfico de armas que ha habido hacia nuestro país. Ante esto, ¿cuál será la estrategia por una parte legal que va a aplicar su gobierno? ¿Van a continuar este tipo de demandas? Y también a la par,
¿Cómo se podrá solucionar el tráfico de armas? Porque pareciera que en las instancias judiciales en Estados Unidos no se ve que estén dispuestos a darle la razón a México. Esta es una posibilidad de que no le den la razón y que por tanto pues siga permitiéndose esta venta de este tipo de armas. ¿Cómo detener el tráfico hacia México? Entiendo que no es la única demanda, que todavía hay otras demandas en curso y vamos a esperar estas otras demandas em, para ver cómo actúan los jueces, en este caso, a esta demanda que ha interpuesto México. Normalmente desde Estados Unidos el tema principal es el tráfico de diferentes estupefacientes, drogas de México hacia Estados Unidos. Y México antes tomaba esto como el único tema. Por supuesto que se colabora para evitar esta entrada de drogas, sobre todo eh, el tema del fentanilo, que ha causado tantos problemas de salud pública en Estados Unidos. Pero por primera vez se planteó, bueno, ¿y qué pasa con el tráfico de armas de Estados Unidos a México? ¿Y qué pasa? Lo dice la secretaria Rosicela, lo he dicho a nivel internacional, con la violencia que se genera en México, que está vinculada también con las armas que vienen de Estados Unidos para acá. El caso más terrible fue el Rápido y Furioso. Además, ahí con la anuencia del gobierno mexicano, terrible, de que supuestamente se permitió que entraran armas a México con un seguidor para ver dónde, lo que se hizo es que se repartieron armas y al final no siguieron a nadie. Entonces es muy importante que continúen estas demandas y nosotros vamos a seguir eh, hablando en estos términos, sí, colaborando, coordinándonos con Estados Unidos desde una posición de soberanía, de independencia eh, de México, sobre todo frente a la participación de las diferentes agencias en nuestro país de coordinación, de colaboración, pero no de intervencionismo, que es distinto. Pero además, pues a nosotros nos interesa reducir la violencia, los índices de alto impacto, los homicidios. Sí, por supuesto, vamos a colaborar, pero nosotros nos interesa mucho, pues, seguir disminuyendo los homicidios en nuestro país. ¿Serán Entonces, en eso, pues tiene que ser, por eso decimos que es una relación entre iguales. Antes era el Plan Mérida, que era las definiciones eh, de lo que definía Estados Unidos como prioridad hacia México, y México lo aceptaba, y ahora hay un acuerdo bicentenario. Y el acuerdo bicentenario pues tiene que ver con diversos temas, no solo el tema de los homicidios o del tráfico de drogas o la delincuencia organizada, sino con muchos otros temas que nos interesan a ambos en una relación de iguales. Entonces, este tema de las armas, pues vamos a esperar eh, qué es lo que se sigue resolviendo en los otros casos pendientes. ¿Será entonces una condicionante o por lo menos un punto que no se puede quitar de la mesa en las negociaciones que haya con Estados Unidos? Se habla de que hay coordinación permanente, pero se va a poner ese tema como condicionante para el diálogo, es No, decir, no que es siempre se condicionante, analice. es un diálogo. El diálogo pues no es condicionante. Son posiciones que se reflejan en la mesa, pero a nosotros evidentemente que nos importa que no sigan pasando armas a México. Y por eso la denuncia que en su momento promovió el canciller Marcelo Ebrard es muy importante. Por último, de mi parte, el día de ayer limoneros, productores limoneros y empacadores en Michoacán pues anunciaron nuevamente un paro en sus actividades están denunciando un incremento en las extorsiones, los cobros que les está pidiendo distintos grupos de la delincuencia organizada. Este episodio no es nuevo, ya se ha repetido en otras ocasiones y también los aguacateros y otros tipos de productores han denunciado esta misma situación. Pareciera que este tipo de casos que no iniciaron en este sexenio, pero que no han concluido y que seguramente le tocará a su gobierno afrontar
no se ha podido solucionar con la presencia disuasiva de elementos de la Guardia Nacional. Pareciera ellos están pidiendo otro tipo de intervenciones, por lo menos que haya mayor acompañamiento desde el punto donde están haciendo la producción, donde se está empacando. Se está señalando que a veces la presencia de la policía ya a niveles carreteros ya es insuficiente porque ya pasaron por la extorsión previamente. ¿Cómo afrontará su gobierno este tipo de situaciones que seguramente no van a concluir pronto? Está una iniciativa en la Cámara para que en el artículo 19 de la Constitución se considere la extorsión como delito grave, con prisión preventiva oficiosa. Tendría que acompañarse en el Código Penal o los códigos penales. Yo pienso que además de eso, la extorsión tiene que tener una característica que lo hizo ya el gobernador de Michoacán, que es que se persiga de oficio, que es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor. Y entonces hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar, entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona, y ahora pues además no es delito grave, vamos a llamarle así grave. Entonces tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto, con delito grave que ya lo presentó el presidente, con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene 4 elementos: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación. Vamos a ser un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que va a venir una iniciativa, porque lo que queremos es que más allá de lo que es considerado seguridad nacional, las inteligencias de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia Fiscalía, permitan poder detener a quien hace una extorsión, por ejemplo, o comete un homicidio, porque finalmente, como decimos, pues tenemos que seguir avanzando para seguir disminuyendo la impunidad. Entonces es inteligencia e investigación y coordinación de las distintas instituciones. Entonces vamos a avanzar en ese sentido. ¿Y habría mayor presencia policíaca en los puntos de producción y Es de empaque? presencia, pero también es inteligencia y investigación, porque es presencia, pero también detención de quien hace la extorsión, de las bandas dedicadas a la extorsión. Para detener a una banda que se dedica a la extorsión, pues tiene que haber una denuncia. Quien hace la denuncia a veces no quiere denunciar por temor. Y si denuncia, a veces no es catalogado como delito grave y la persona queda libre, siguiendo su proceso en libertad. Entonces eso genera todavía menos confianza a quien recibe la extorsión para denunciar. Entonces por eso hay que cambiar la dinámica de la denuncia de la extorsión. Y son las dos, presencia y inteligencia. ¿Ya acabamos? A ver, 2 más acá.